Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos esta noche a nuestro curso bíblico que hoy tiene por título Jesús nos amó hasta el extremo. Ya estamos a punto de llegar al final de nuestro primer curso bíblico en el cual hemos descubierto la eficacia de la palabra de Dios en nuestra propia vida y cómo es que Dios nos va invitando a cada uno de nosotros a vivir sin duda esta gracia y este amor que Dios nos tiene cada uno de los que Dios ha permitido que estemos con vida el día de hoy. En los temas anteriores nos hemos enfocado en ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos felices, que ayudemos a los necesitados. Precisamente nos va enseñando todo un proyecto de vida al cual cada uno de nosotros estamos invitados. Por eso, sin duda, cada uno de nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que podamos entender qué es lo que Dios quiere de cada uno. Y solamente lo vamos a lograr cuando meditamos su palabra. Por eso, el día de hoy, pues vamos a ver el tema, como les digo, Jesús nos amó hasta el extremo y es algo que nos va a ayudar a poder encontrar, pues, nuevas respuestas a lo que a veces pensamos que o pareciera que Dios nos ha olvidado o que Dios no nos quiere. Pero no es así. Vamos a darnos cuenta que Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Pues voy a compartir pantalla, queridos hermanos, para que nosotros podamos iniciar nuestro tema bíblico. Ok. Nuevamente les voy a pedir que quien quiera puedan abrir su cámara para que podamos nosotros interactuar y podamos iniciar nuestro curso bíblico disponiéndonos en las manos de Dios. Como les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Jesús nos amó hasta el extremo y por eso vamos a ponernos hoy en la presencia de Dios para que podamos dejarnos iluminar por este Espíritu Santo que nos quiera hablar por medio de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu gran amor y tu infinita misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta noche que nos reunimos para meditar tu palabra, hagas sentir en nuestro corazón el gran amor que nos tienes. Haz arder nuestro corazón en ese deseo vivo de querer pertenecer completamente a ti. Danos un corazón dispuesto amarte, a respetarte, pero sobre todo un corazón dispuesto a dejarte actuar en cada momento de nuestra vida. Purifica todo aquello que hay mal en nosotros, purifica todo aquello que nos aparta de ti. Enciéndenos con ese fuego de tu amor vivo y que podamos vivir según tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase, Hagas, Señor, tu Señor, voluntad en la en la tierra como en el tierra como en cielo. el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan nuestro de pan cada de cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas como ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos dejes nos caer en dejes caer en tentación, tentación, líbranos y líbranos guárdanos de del todo mal. mal. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les decía, el tema que vamos a ver es Jesús nos amó hasta el extremo. Y como les había dicho en temas anteriores, Jesús es una persona que tiene una parte humana y una parte divina. Y tanto en lo humano como en lo divino siempre nos va a dejar sentir su amor y su ternura. Vimos en el tema pasado que Jesús es una persona que siempre acompaña a aquel que sufre, a aquel que lo necesita, a aquel que tiene miedos, a aquel que se siente solo. Vemos que Jesús siempre demuestra su cariño y su afecto para con nosotros, haciéndonos los milagros que a veces nosotros requerimos y que para que esos milagros ocurran o que puedan suceder, veíamos ayer que una de las condiciones indispensables es que teníamos que tener fe. Y precisamente por medio de estos milagros es donde Jesús trata de salvar y de curar al hombre en toda su integridad, tanto en la parte humana como en la parte espiritual, donde precisamente la fe
va a jugar un papel muy indispensable para cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces cómo es esa fuerza del amor de Dios, cómo ese amor divino se eleva hacia el hombre y es capaz precisamente de hacernos amar al prójimo. Es decir, que ese amor que Dios quiere avivar en nuestros corazones va a ser un amor fraterno indispensable para que nosotros podamos tener una comunión, una buena relación con nuestra familia y con todos los que nos rodean en la iglesia. Porque ya sabemos que Jesús no es que cuando nos acerquemos a Dios todo vaya a ser más fácil y bonito, sino simplemente le empezamos a dar un sentido distinto. Por eso te invito a que busquemos en nuestra Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 15 y versículos del 17 al 19. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 15 y del 17 al 19. Quien lo tenga o lo encuentre primero, le voy a pedir que por favor lo pueda proclamar para que nosotros podamos escucharlo con mucha atención. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 15 y del 17 al 19. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, hermano, ya lo encontré. ¿Puedes proclamarlo, por favor? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra del Señor. 17 al 19. ¿Y el 17? Al 19, por 17 y favor. 19. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias, Juan Jaime. Sin duda, acabamos de ver este pasaje tan bello y tan hermoso. Es uno de los pasajes donde Jesús precisamente se empieza a preparar despidiéndose de sus discípulos y les dice esas palabras hermosas donde les dice, ustedes no me, a ustedes ya no los llamo siervos, sino yo los llamo amigos. ¿O a quién es una persona amiga o a quién nosotros llamamos amigo? Aquella que sabemos que podemos contar en las buenas y en las malas, que aquella que no nos va a solapar, aquella que va a desear que nosotros encontremos un buen camino, aquel que va a desear nuestra felicidad, aquel que sin duda, no, a pesar de las que podamos fallar o a pesar de tantas cosas malas que podamos hacer, Él siempre va a estar ahí. Y precisamente Jesús se nos presenta a nosotros ahora como un amigo cercano, como una persona que siempre está con nosotros y que sabe perfectamente cuáles son nuestros problemas y dificultades de la vida y que quiere actuar en nosotros para que junto con Él podamos resolver esas dificultades que podamos nosotros encontrar en la vida. Por eso dice el versículo 12, mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y qué fuerte es este mandamiento del amor, porque lo más difícil que puede ser en esta vida es aprender a amar. Aprender a amar cuando te han traicionado, aprender a amar cuando hablan mal de ti, aprender a amar cuando son los mismos amigos los que te dan la bofetada o te traicionan, o es incluso la misma familia o tu mismo esposo o tu misma esposa.
Amar es difícil, pero no es imposible. Por eso todo el mensaje de Dios se centra en este mandamiento, el aprender a amar. Por eso Dios nos invita a que nosotros imitemos sus virtudes, su ejemplo que nos vino a traer, para que nuestro corazón se vaya sensibilizando y podamos nosotros comprender que muchas de las cosas que pasan o que nos hacen es porque muchos tienen una historia de atrás. Si nos podemos analizar poco a poco, nos vamos a dar cuenta que incluso a lo mejor yo puedo ser una persona herida y que reacciono de esta manera y que cada persona con las que voy conviviendo día con día van trayendo una historia que al cual a lo mejor desconozco, pero que si lo vemos con los ojos de Dios, vamos a ir más allá de los problemas o las dificultades que nos puedan traer este tipo de situaciones. Por eso así dice el versículo, aprendan a amarse los unos a los otros, como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es el que puede dar la vida por sus amigos. Es decir, vean qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros, que no le importa precisamente dar la vida, que no le importa ofrecerse con tal de que nosotros podamos estar bien. Lamentablemente hoy en día comprendemos el amor como algo superficial, como algo hedonista, como algo centrado en uno mismo y se nos olvida precisamente que hay más cosas que las que nos hacen realmente feliz. El amor que nos invita a Dios no es el de quedarse en uno solo, sino el que va para afuera, aquel que se expresa en las relaciones humanas, aquel que se expresa en las acciones cotidianas, aquel que simplemente se hace y no solamente se dice. Por eso el amor de Dios va siendo cada vez más y más grandes. Por eso les dice Jesús, versículo 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Dice el versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien los escogió a ustedes. Si nosotros hoy en día estamos aquí escuchando su palabra, pertenecemos a un grupo, a un grupo parroquial, o simplemente a lo mejor ni siquiera estábamos en los meses atrás en la idea de estar en este curso bíblico, o de ir a misa, o de hacer tantas cosas, no es para, a lo mejor por iniciativa nuestra, sino porque Dios nos ha escogido, porque quiere hacer obras grandes para nosotros. Dios no escoja a las personas buenas, sino aquellas que están lastimadas, dañadas, aquellas que están sumergidas en el pecado, pero simplemente para que Él pueda obrar y hacer maravillas en esos corazones que están lastimados por el mundo. Veíamos que Dios viene a sanar, viene a reintegrar, viene a luchar por la justicia, viene a traer la paz. Por eso Dios nos escogió en este momento de nuestra vida porque quiere hacer algo concreto con cada uno de nosotros. Y precisamente el fruto que nosotros podamos dar a través de este encuentro con Jesús no sea un fruto que se muere o se echa a perder, sino que ese fruto permanezca para siempre, que se pueda palpar en esta vida y no solamente en la vida futura. El fruto que Dios espera de nosotros es simplemente el amor expresado en este momento y en esta vida. Por eso, si nosotros tenemos rencores, dificultades, muchas cosas que venimos cargando, ya escuchamos el día de ayer que Dios está dispuesto a ayudarnos a cargar las cargas pesadas, a sanarnos, a curarnos, pero depende de nosotros si queremos dejar actuar a nuestro amigo en nuestra vida, dejar actuar a Dios en estas pequeñas cosas que a lo mejor no queremos reconocer o que simplemente nos encerramos en nosotros mismos. Por eso dice así, ¿cuándo los van a reconocer o cuándo van a saber que están amando de verdad? Cuando ustedes, dice el versículo del versículo 18, no sean del mundo. En pocas palabras, cuando nosotros, nuestro corazón empieza a cambiar, inmediatamente vamos a saber cuando estamos acercándonos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios no quiere decir que nos volvamos fariseos, que nos creamos puros, que nos creamos santos o superiores a los demás, sino simplemente
que nuestra vida incomode por la coherencia del mensaje de Dios proyectada en hechos de nuestra propia vida. No por las palabras que decimos, sino por la coherencia de lo que creemos, de lo que queremos vivir y de la palabra de Dios, lo que me invita a vivir en cada uno. Por eso, cuando nosotros seamos coherentes, vamos a incomodar a las personas. Cuando nosotros seamos coherentes con el testimonio, el encuentro con Dios, inmediatamente seremos motivo de escándalo, de burla, seremos motivo precisamente de tantas cosas, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir si eras el borrachito de antes? ¿Tú qué me vas a decir si no? ¿Para qué vas tanto a la iglesia si no cambias, si sigues siendo la misma burro, sigues siendo la misma burra? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? Y vamos a encontrarnos muchas cosas que tal parece que nos van a querer frenar y que ya no queramos seguir adelante, pero no es así. El camino del cristiano es un camino difícil porque implica coherencia de vida, implica verdad en nuestra vida, implica responsabilidad con la vida que Dios nos ha dado. Y por eso es cuando el mundo, cuando empiece a ver que somos coherentes, pues nos va a empezar, como dice, a odiar, nos va a empezar precisamente a criticar, nos va a empezar a precisamente hacernos burla porque ya no pertenecemos a este juego. Por eso es de suma importancia saber que lo que nos invita a Dios es que cuando somos amigos, cuando nos ama Dios, nos invita a ser coherentes con nuestra propia vida. Por eso, si nos ponemos a pensar, lo opuesto al amor es el odio. Y el odio, cuando nosotros no nos amamos o nuestras acciones no demuestran amor, demuestran odio. ¿Y qué es el odio? Separación, destrucción. ¿Qué es el odio? Precisamente en oposición. Se convierte precisamente en destrucción, en ataque. Por eso veíamos desde el principio que el pecado no es que sean cosas fuertes. El pecado consiste en rechazar y alejarnos de Dios. El pecado consiste en que nuestras acciones atropellan la dignidad del próximo. El pecado significa que nuestras acciones tienen consecuencias graves para mí y para las personas que me rodean. El pecado, como hemos visto a lo largo de la historia de la salvación, es algo que ha ido corrompido el corazón del hombre y que es tan fácil que el hombre se aparte del camino de Dios y se olvide de Dios porque su corazón se va apartando de aquel que nos ama. Recordemos lo que decía precisamente el primer pecado de Adán y Eva. Jesús, Dios buscaba a Adán y Eva y simplemente ellos tenían miedo y huían de Dios. Y es lo que precisamente no quiere Dios, que no huyamos de sus brazos, de su amor, de su cariño, sino que nos dejemos sanar y curar. Por eso, pues vamos a darnos cuenta que a lo mejor podemos ser una clase de cristianos que solamente vive de apariencias. Podemos ser una clase de cristianos que solamente vive alabando a Dios con la boca, pero con los actos están completamente lejos. Y fue lo que le pasó precisamente a Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y dice así. Cuando Ya ya lo estaba... encontré. Ok, ¿lo quieres leer? Adelante. Sí. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice, contéstenle, el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga.
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos. Ay, Dios, se me perdió. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Pues bien, queridos hermanos, como hemos escuchado precisamente en la palabra de Dios, llega el momento en que Jesús empieza a demostrar su amor. Dice así el versículo 21, cuando ya estaba cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les mandó precisamente que fueran por una burra atada para entrar a la ciudad de Jerusalén. Anteriormente veíamos que antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿qué pasó con Jesús cuando subió al monte de los olivos? Que dijo: ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón, es más fácil que Sodoma y Gomorra se hubiera convertido. ¿Y qué pasó con Jesús? Empezó a llorar. ¿Por qué empezó a llorar? Porque a pesar de los grandes milagros, a pesar de las grandes cosas que había hecho Dios por su pueblo, el pueblo no había comprendido por completo que Él era el verdadero Dios, que venía a tener una misión, sino simplemente el pueblo simplemente se acercaba a Él por conveniencia. Simplemente el pueblo se acercaba a Él no por tener un encuentro con Él. Pasaba como estos leprosos, ¿no? Que simplemente obtenían el milagro y nunca más volvían a regresar, ni siquiera para darle las gracias. Y es lo que le pasó precisamente a Jesús. Antes de entrar a Jerusalén, se puso a llorar, se puso en tristeza, porque veía que este pueblo seguía siendo el mismo cabezón de hace más de 2000 años atrás, que seguía cometiendo los mismos errores y que no aprendía, que al contrario, iban de mal en peor. Y es lo que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Por más que tomemos cursos bíblicos, que nos acerquemos a la iglesia, que estemos en un grupo parroquial, que seamos servidores de nuestra comunidad, si no dejamos actuar a Dios en nuestra propia vida, pues somos como este pueblo, que simplemente cuando ven que Jesús se acerca, pues todo mundo se quita el manto y alaba: viva Hosana, viva el Rey de los Judíos, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Es más fácil alabar a Dios en montón que solo. Es más fácil decir que amamos a Dios en montón que hacer acciones propias. Y es lo que nos pasa mucho de nosotros. Muchos, cuando nos dejamos llevar por la efusión, por el momento, por el entusiasmo, por el sentimiento, a veces somos como esos borreguitos. ¿Quién sabe? Vamos allá rápidamente con doña Juanita. ¿Pero a qué vamos? ¿Quién sabe? Nos están regalando algo. Y ahí vamos todos corriendo. O vamos rápido, que quién sabe qué pasó a la esquina, ni siquiera saben qué pasó y apagan hasta la estufa y se van rápidamente. Muchos de nosotros somos así en nuestra relación con Dios. Somos como esos borreguitos que no sabemos ni qué, por qué estamos ahí, pero simplemente vamos en la muchedumbre y no le damos un sentido a lo que estamos haciendo o lo que queremos vivir. Y es lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo se dejó llevar simplemente por la emoción, se dejó llevar simplemente por todo lo que había visto. Vamos a recordar un poquito. Les decía el día de ayer, como Jesús les daba pan, los curaba, los sanaba, les hacía milagros, pues tenían al Rey perfecto.
Por eso lo querían proclamar como rey. No porque creyeran que era el Hijo de Dios o que era Dios, sino simplemente sabían que a su lado no les iba a faltar nada. Y por eso Jesús tuvo que escapar antes de que lo proclamaran rey antes de tiempo. Porque este pueblo simplemente veían en Jesús una gran ventaja económica, de comodidad, mas no un sincero acercamiento a este encuentro con Dios. Y es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros. ¿Cuántas monjitas, cuántos sacerdotes, cuántos encargados de grupos no se dejan, incluso a veces, escogen a la religión como una manera fácil de vivir y se olvidan del pueblo? Y lamentablemente, yo con mi experiencia como religioso, es muy fácil vivir acomodado. En mi casa, al menos, pues no falta comida, me la paso estudiando. Sé que cuando termine de estudiar, pues va a estar el plato de comida en la mesa. Pero luego me pongo a pensar que son de aquellas personas que viven en el campo, personas que a lo mejor se truenan los dedos, pues sin saber si van a poder llevar algo a comer a su casa o a su familia. Cuando nosotros nos acomodamos, cuando nosotros se nos olvida de dónde venimos y de toda la providencia que Dios nos ha dado, se nos olvida el prójimo. Por eso hago este tipo de cosas, no porque me gusten, sino porque me ayuden a recordarme de dónde Dios me ha sacado. Que me ayude a recordarme que mi vida no solamente es vivir cómodamente, sino tiene un sentido de llevar esperanza y paz a aquellos que les hace falta el anuncio de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: ¿cómo van a creer en Dios si no hay nadie que les anuncie su palabra? ¿Cómo van a creer en Dios si no hay nadie que se atreva a vivir el reino de Dios, a vivir la misión de Dios? Pero a veces podemos tener este pueblo que se acomoda, que quiere tener un Dios que simplemente sea un proveedor, más que tener un encuentro y asumir la responsabilidad de saber lo que es ser hijo de Dios. Por eso Jesús entra en un burro como signo de burla. Entra en una burrita porque muchos del Antiguo Testamento lo esperaban con gloria, con majestad, con poder. Pensaban que iba a darle en la torre a los gobernantes con toda su con toda su corte celestial. Lo esperaban como alguien que les iba a hacer justicia y que se iba a vengar del dolor y del sufrimiento. Pero, ¿cómo entra su rey, su Dios? En lo sencillo. Muchos de nosotros no comprendemos a Dios en nuestra vida porque lo complicamos. Queremos hacerlo tan lejano, queremos hacerlo tan escrupuloso, queremos hacerlo tan rígido, así se hacen las cosas, así son las oraciones, así se reza, así se tiene que hacer. Se nos olvida que Dios era uno entre nosotros, alguien cercano, alguien que se llama amigo, alguien que sana, alguien que cura, alguien que escucha, alguien que te integra nuevamente a la vida en la sociedad. Y por eso entra en burro, como signo de burla decir: lo que tú esperas de mí no es nada de lo que yo espero o vengo a hacer en este mundo. Y viene la pregunta ahora que estamos viviendo el Adviento: ¿cómo esperas a Dios en tu vida? ¿Qué tanto de lo que tú esperas está equivocado? ¿Qué tanto de lo que nosotros esperamos se convierte en burla? Se convierte en falta de coherencia o no teniendo sentido en lo que vamos queriendo en este proceso de nuestra vida. Por eso es muy fuerte la palabra de Dios, es muy fuerte cómo es que Dios va actuando. Por eso, ante todo, lo que Dios nos invita es precisamente a vivir en ese amor, a vivir precisamente en no dejarnos llevar por la emoción, por el entusiasmo, no ser como los borreguitos, y no dejarnos llevar por la religiosidad popular, que en cierta forma es propensa al fanatismo. Que es el fanatismo? Simplemente hacer las cosas por hacerlo, pero no darle un sentido que merece.
Y podemos darnos cuenta que la iglesia está llena de mucha gente fanática. Gente que simplemente le gusta señalar con el dedo y decir cómo son las cosas antes de vivir las cosas de Dios. Por eso, lo que Dios nos invita en este pasaje bíblico es que seamos personas sencillas, que nuestra fe no sea sinónimo de ignorancia, sino que nuestra fe sea un signo de coherencia, de verdad, que no nos dejemos mezclar, como decía el pasaje anterior, con las cosas del mundo, sino que podamos nosotros descubrir el verdadero sentido del porqué de las cosas del por qué permite Dios las cosas que nos suceden día con día. Ese es el verdadero sentido precisamente, que nuestra vida no se vuelva una burla, que nuestra vida no se vuelva en algo engañoso o ilusorio, en una religión completamente sentimental. Lamentablemente hoy vemos a muchos hermanos que incluso se cambian de religión porque acá se siente más bonito, porque aquí sí me hacen llorar, porque tienen una música más bonita, porque aquí aunque sean, pues se saludan todos, pero solamente es de apariencia, solamente es dejarnos llevar por el sentimiento, pero no nos lleva a un compromiso. Y lamentablemente muchos de nosotros como católicos, lo primero que huimos es al compromiso. Lo primero que huimos es a dejar actuar a Dios en nuestra vida. Por eso un auténtico cristiano es aquel que se compromete en vivir una fe verdadera, una fe que no solamente se queda en palabras, sino que se lleva en hechos. Que no seamos aquellos borreguitos que se dejan llevar por la masa, sino que seamos personas que ante todo comprenden cuál es la misión de Jesús y lo que nos invita a cada uno de nosotros. Pues bueno, queridos hermanos, vamos a darnos cuenta, pues que nosotros no podemos ver cómo es que estamos viviendo en ese espejismo ilusorio del fanatismo, en ese espejismo de nuestra comodidad o en ese espejismo de hacer mi propia voluntad antes de la de Dios. Porque también nos podemos precisamente comportar como Judas, aquel que era una persona tan cercana a Dios que al fin y al cabo terminó por traicionarlo. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos de 17 al 28. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos de 17 al 28. ¿Alguien que guste leerlo, por favor? Más fuerte. Ya lo encontré. Adelante, hermana Silvia. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó en la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. ¿Hasta dónde es hermano? Hasta el 28, por favor. El 28.
Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muchas gracias, hermana Silvia. Sin duda que podemos escuchar en este pasaje bíblico que todo lo que había dicho Jesús empieza a llegar a su fin. A pesar de lo buena persona que había hecho, a pesar de los milagros, a pesar de las sanaciones, a pesar de reintegrar a las personas a la sociedad, a pesar de nunca cometer algo malo, es el mismo pueblo, los mismos seguidores, los mismos que lo acompañaban, los que lo van a traicionar. Y para Jesús eso es algo muy fuerte. Amar a aquel que te traiciona. Amar a aquel que te desilusiona. Amar a aquel que has ayudado mucho a salir adelante. Y sin duda muchos de nosotros nos podemos identificar en el papel de Jesús. Pero la diferencia es que cuando nos la hacen, ya no queremos seguir. Me la podrás hacer una vez, pero dos, ni tonto ni tonta. Y ni hablar de una tercera. Y a Jesús, a pesar de ese gran dolor que sintió que uno de sus discípulos, de sus apóstoles lo traicionaran, simplemente se entregó. Simplemente se abandonó en las manos de Dios. Por eso es donde entra ahí este papel tan grande. ¿Acaso Dios habrá sentido bonito cuando lo traicionó sus amigos? ¿Acaso Dios habrá sentido tan bonito cuando lo coronaron de espinas? ¿Acaso Dios habrá sentido bonito cuando lo latigaron? ¿Cuando lo desnudaron y lo expusieron frente a todo el pueblo? ¿Habrá sentido bonito tener que cargar una cruz pesada por kilómetros y kilómetros y que todo el mundo se burlara y se escupiera de él? Y si nos ponemos a pensar, para nada eso es bonito. Para nada. Mas sin en cambio, Dios sabía que el responderle a Dios no se trataba de sentimientos, sino se trataba de una misión, de darle un sentido al sufrimiento y al dolor, de darle un sentido precisamente redentor, de salvación por la humanidad, de devolverle nuevamente la oportunidad de volverse a encontrar con Dios, de establecer una nueva alianza, una alianza que ya no, que durara para siempre. Porque ¿cuáles eran las antiguas alianzas que habían hecho Dios al pueblo? Si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo? Se buscaba otros dioses, se alejaba de Dios y esa alianza se rompía. Otra alianza que hizo Dios con el pueblo es: quitaré esos corazones de piedra y los haré de carne y les infundiré un espíritu nuevo y haré arder sus corazones en amor de Dios. Pero ¿qué pasó nuevamente? Ese corazón de carne se volvió a convertir en un corazón de piedra, un corazón frío, que no tuvo miedo de traicionar al mismo Dios, de traicionar o como dicen, de morder la mano de quien les dio de comer. Lo que Dios quiere ahora es una alianza que dure completamente para siempre. Y esa alianza va a ser la alianza del amor, la alianza del sacrificio. Y esa alianza la conocemos hoy como la Eucaristía. Es el máximo sacrificio, el máximo valor que tenemos nosotros como los cristianos, porque nos recuerda el gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que a lo mejor cada vez somos más duros como la piedra, de que negamos a Dios, de que nos dejamos llevar como borreguitos, de que solamente queremos sacar ventajas de lo que Dios nos puede dar en esta vida. Y peor aún,
A veces nos podemos poner como en el papel de Judas. ¿Acaso seré yo? Porque pensamos o no nos la creemos que simplemente a veces somos nosotros los principales que ocasionan grandes males en el mundo. Por eso en el papel de Judas podemos ver al hombre que prefiere el dinero antes que la amistad y que renuncia a vivir completamente como un cristiano. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa situación? Como les decía, una de las principales tentaciones cuando Jesús nos invita al camino, nos invita al camino a la felicidad. La principal tentación va a ser el dinero. Y no es que el dinero esté mal, sino lo que hace el dinero que a veces nos hace olvidarnos completamente de Dios, olvidarnos completamente del prójimo, de la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También en el personaje de Judas podemos ver, pues cuando a veces nos encontramos nosotros en la Eucaristía, ¿no? Podemos ver que no estamos en modo bulto, simplemente estamos ahí, pero no estamos ahí. Está mi cuerpo, pero mi mente, mi espíritu, mis ideas están en otro lado. Estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en mis intereses, estoy pensando nuevamente en cómo puedo sacar ventaja de las situaciones que voy teniendo día con día. Mi corazón se corrompe cada vez que no pongo el lugar que merece Dios en mi propio corazón. Por eso Dios establece este, este, eh, esta nueva alianza que es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento, el proyecto de amor es el signo de salvación, es completamente aquel que precisamente Dios va a empezar a nutrir y fortalecer el alma de cada cristiano. La Eucaristía va a ser precisamente esas vitaminas, ese motor para podernos reencontrar nuevamente con Dios, para podernos reencontrar nuevamente con la misericordia de Dios. Porque es precisamente, como ya sabemos, ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la misma presencia de Dios que viene a unirse con nosotros, que viene a darse a nosotros. No vayamos lejos. En el rito judío, aquella persona que se le daba primero del pan significaba que era la persona que más amaba de los que estaban ahí presentes. ¿Quién fue el primero quien recibió la Eucaristía? Fue Judas. Y Judas era el que más amaba a Dios, a pesar de que sabía y conocía que lo iba a traicionar. Por eso les voy a mandar al rato un video que se llama La Cuarta Copa, donde nos narra precisamente todo este sistema del rito judío, para que podamos nosotros comprender cómo se dio esto de la cena y cómo precisamente tiene que ver, está relacionado la Eucaristía con la Pascua, con pagar el precio definitivo del sacrificio del Cordero sin mancha, que es Jesucristo, aquel Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, ahí va el Cordero de Dios, aquel que no cometió pecado, aquel que se ofreció como única oblación y que ya a partir de ahí no se tiene que ofrecer ningún sacrificio más, pues es Dios mismo el que se ha ofrecido precisamente por la salvación de todos. Vamos a darnos cuenta qué es lo que ocasiona el dinero en la vida del hombre y cómo esto a veces nos puede apartar completamente del amor de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Ya lo tengo, hermano. ¿Puede leerlo, por favor? Cuando terminé de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Jesús, Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí
muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Nazareno. Jesús les respondió: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Palabra de Dios. Ya Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermana Irene. Sin duda podemos vernos aquí en este pasaje cómo precisamente Judas cayó en la tentación de traicionar a Dios, al verdadero maestro, por 30 monedas de plata. Lo llevó al lugar íntimo, lo llevó al lugar donde se reunían, lo llevó precisamente en ese espacio sagrado que Dios estableció con sus amigos. En pocas palabras, irrumpió esa intimidad, irrumpió esa confidencialidad por simplemente la ambición del dinero. Muchos de nosotros podemos darnos cuenta que a veces pues podemos ponernos en el papel de Cristo, que sufre humillaciones y sufrimientos a causa de las decisiones o errores de los demás. Pero a veces podemos optar la actitud de Judas, que simplemente se dejó llevar por sus intereses o por su ambición, olvidándose completamente de todo lo que Dios había hecho en su vida o de los milagros que pudo presenciar. O podemos comportarnos a veces con Pedro, como Pedro, que intentó defender al Señor y luchar con armas, con sus armas, con su espada, que son al fin y al cabo armas humanas, pero se olvida que el enemigo no son los hombres, sino es el mal. Por eso nosotros estamos llamados, a cada uno de nosotros, a no luchar en contra de las personas, sino el mal que se hace por medio de las personas. Esa es la misión que tenemos nosotros, de luchar, de erradicar el mal, mas no las personas, porque a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que han hecho, Dios sigue confiando en cada uno de ellos. Por eso es donde vamos a darnos cuenta que Dios, a pesar de las dificultades que podamos tener, sigue confiando en cada uno de nosotros y nos invita a luchar por deshacer el mal. Y el mal se deshace cuando se anuncia la palabra de Dios y hacemos caer al hermano en la verdad. Cuando hacemos caer al hermano en vivir en congruencia con sus actos de vida. Por eso, como veíamos, el dinero puede más que a veces nuestros propios principios, cuando no estamos completamente convertidos, sino simplemente estamos ahí para pasar el tiempo. Las fuerzas del mal retroceden ante la presencia de Cristo. Por eso esas 3 veces que dijimos, soy Jesús Nazareno, buscamos a Jesús el Nazareno, 3 veces dijo, yo soy. Es decir, hacía referencia al nombre de Dios.
Inclusive los soldados hacían para atrás, porque ante ese yo soy, que es el nombre de Dios, podían sentir la presencia de Dios. Por eso, ante la presencia de Cristo, el mal retrocede. Ante la presencia de Cristo en nuestra vida, créanme que no tendríamos por qué tener miedo de la brujería, no tendríamos que tener miedo de tantas cosas que nos puedan pasar en nuestra vida, porque es Cristo el que vive en nosotros y es Cristo el que condena la violencia, es Cristo el que condena precisamente a que actuemos como las herramientas humanas y no precisamente como los hijos de Dios. Y pues vamos a darnos cuenta precisamente que uno de los principales errores que tiene el ser humano es precisamente dejarse llevar por su corazón. Ese corazón que a veces pues es muy fácil dejarse traicionar, muy fácil dejarse este, olvidarse de Dios y caer como olvidarse del proyecto de vida. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 71, vamos a darnos cuenta cuando leamos este versículo, cómo los soldados, cómo los gobernantes se burlaban de él, le escupían, le daban cachetadas, le pusieron una capa color púrpura, le quebrajaron una vara, lo latigaron, y en pocas palabras, a veces, cuando el cristiano no tiene esa fortaleza espiritual o esa fortaleza divina, pues se olvida fácilmente de reconocer la presencia de Dios, reconocer la presencia de Dios en el prójimo. Y por eso el hombre es fácil que se vuelva traicionero, que se olvide de sus buenas intenciones que pueda profesar y simplemente se dejan llevar por sus intenciones. Por eso, a pesar de que Jesús dijo la verdad y expuso ante los gobernantes todo lo que él era, simplemente no supieron reconocer a Jesús, no supieron reconocer su presencia por infinidad de intereses. Cuando el hombre se cierra a la verdad, lo único que le importa es encontrar un adversario o alguien con quien desquitarse, inventando odios, mentiras para poder justificar ese sufrimiento o esas acciones hacia el prójimo. Y hoy en día podemos darnos cuenta que a veces los que más la pagan son los que menos tienen que ver. Ante las decisiones de los políticos, de los gobernantes, de nosotros mismos. A veces los que terminan pagando los platos rotos son los inocentes. Por eso Dios nos llama a ser voz de los sin voz. Por eso Dios nos llama a defender la justicia, a alzar la voz, a no quedarnos encerrados en nuestras casas, sino que aprendamos nosotros a decir la verdad a pesar de las consecuencias que podamos pasar, porque la verdad es la que va a triunfar, es la que cuenta ante los ojos de Dios. La verdad es la que nos hace ser coherentes con nuestra propia vida. Es la que nos hace realmente ser éticos. Es la que nos hace realmente transformar el mundo con nuestros hechos de coherencia. Que no nos dejemos arrastrar precisamente con todas las cosas que pueden pasar en el mundo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, vamos a darnos cuenta de todo ese proceso. Recordemos que Jesús iba de un lado para otro con Poncio Pilato, con Caifás y demás, y todo el mundo no quería hacerse responsable precisamente de la muerte de Jesús. Nadie quería hacerse responsable de tomar esa decisión, simplemente se dejaban llevar por la voz de la multitud. Esa voz de la multitud que al principio lo alababa, pero ahora lo condena. Esa voz que al principio decía, viva el rey de los judíos, ahora grita, crucifícalo. Y podemos llegar o tener presente en algún momento de nuestra vida, pasar por ciertas circunstancias, podemos sentirnos como Poncio y Pilato, que ante la presión de los demás, que ante la presión precisamente de toda la sociedad, tuvo que ceder, olvidándose que en su corazón estaba marcado la verdad, olvidándose precisamente que tenía en sus manos el poder de liberar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hizo? Simplemente se lavó
las manos. No quiso meterse completamente en problemas. No quiso sumergirse más ante las situaciones de la vida. Y es lo que nos pasa mucho de nosotros. A veces vivimos bajo la presión social, a veces vivimos bajo lo que los demás piensan de nosotros o actuamos conforme los demás quieren y se nos olvida lo que Dios ha instaurado en cada uno de nosotros, que es el bien. Se nos olvida precisamente que estamos llamados a ser hombres libres, pero libres en la verdad, honestos, coherentes. Pongámonos a pensar cuántas veces nosotros no hemos mentido o hemos hecho cosas no porque quisiéramos hacerlas, sino porque nos hemos visto sometidos a la presión de los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acostumbrado a mentir para quedar bien con los demás? Y se nos olvida que el con único que tenemos que quedar bien es con nosotros mismos y con Dios, al tratar de ser coherentes. Por eso, ante esa situación de necedad de los gobernantes, pues simplemente ya Jesús guarda silencio. Sabe precisamente que a pesar de que ha sido maltratado física, moralmente, psicológicamente, sabe que pues no va a haber solución, porque el hombre que ha sido ya completamente corrompido por el mal, que ha sido corrompido o que su corazón está mal, pues ya no va a haber poder alguno que pueda hacerlo, al menos de que la misma persona reflexione o se enfrente a sí mismo o se cuestione sus acciones. Por eso simplemente la actitud de Cristo es esa humildad, ese silencio, y simplemente nos invita a que seamos coherentes con nosotros y que no imitemos precisamente las acciones de los demás. Por eso, como les decía, Pilato es signo de las personas que lamentablemente lo único que les importa es no tener problemas con nadie. Y a causa de esta conducta nuestra, muestra su verdadera cobardía. No respeta ni defiende a los inocentes. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 43, nos va narrando precisamente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos obliga a considerar dos cosas: los hombres empeñados en acabar con lo justo y el amor infinito de Jesús. Y quiero más que nada, les voy a pasar la película ahorita más que leer estos textos bíblicos, a que podamos darnos cuenta que precisamente muchos precisamente en ese corazón cerrado o en ese corazón ya completamente corrompido, pues se nos olvida precisamente seguir con el reino de Dios, con el bien, con la verdad, y terminamos por destruir lo que es realmente justo, sin importar las consecuencias, sin importar todo aquello que pueda hacernos seguir adelante. Quiero que veamos dos cositas más para terminar. Nosotros conocemos o hemos escuchado año con año esta narración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto precisamente todo lo que tuvo que padecer y sufrir precisamente por la salvación de cada uno de nosotros. Tuvo que sufrir y padecer precisamente por cada uno de nosotros. Pero a veces no comprendemos ese sacrificio, no valoramos ese sacrificio. Lo único que podemos notar que en medio de esta pasión siempre hubo discípulos y acompañantes que permanecieron fieles hasta el final y personas que huyeron al momento de ver que lo que le pasó a Jesús también les podía pasar a ellos. Una de esas personas que huyeron o que nos narra la Biblia, ¿quién es? Pedro, que iba detrás precisamente de Jesús, de fuera de los tribunales, para ver qué es lo que pasaba. En esa misma cita bíblica les dijo Jesús: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y así pasa para nosotros. Podemos ser discípulos, podemos ser compañeros, podemos ser representantes,
Pero muchas veces, cuando nos encontramos ante las dificultades o compromisos de la vida, es fácil negar nuestra cruz. Decimos, hoy no soy cristiano, hoy sí me voy a poner hasta las chanclas, hoy me voy a dar permiso, hoy voy a hacer lo que yo quiero porque ya me lo merezco. Y a veces simplemente así negamos a Dios. Pero algo curioso que le pasó a Pedro es que, a pesar de que se encontraba afuera, muchas personas lo reconocían. Tú eres uno de sus seguidores, tú eres uno de los que estabas allá en el huerto, tú eres uno de aquellos que siempre los acompañaba. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Lo curioso es que cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, a pesar de que intente negarlo, las personas reconocen que hay algo diferente en su corazón, porque no todo está perdido. Al menos a mí me pasa varias veces, ¿no? A veces no voy con mi alba, ni con mi cruz, y luego las personas se dan cuenta de que soy seminarista o que soy religioso, ni cómo esconder usted es padrecito, ¿verdad? Dije, no, yo les digo, no, no es cierto, ¿cómo cree? No, no, sí es padrecito. Y así pasa también con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, aunque intentemos negarlo, Dios ha actuado ya en nosotros y ese algo lo pueden identificar las demás personas. Depende de nosotros si lo dejamos morir o queremos dejar que siga viviendo hasta que llegue a ser algo grande y maravilloso. O podemos hacer como esas personas que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, no tuvieron miedo a estar en todo momento con Jesús. Estas personas recordaremos que es María, su madre, María, su hermana de María, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. Estas 3 personas, 4 personas, siempre estuvieron hasta el pie de la cruz. Siempre estuvieron acompañando a Jesús, sin importar que también les pudiera tocar a ellos. Y eso nos habla de una convicción de fe. Eso nos habla precisamente de hombres que se han dejado transformar completamente por Dios. Pero depende de cada uno de nosotros cómo vamos madurando en este proceso, qué tanto vamos valorando este amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Finalmente, quisiera terminar que cuando Jesús muere en la cruz, cuando perforan su costilla, cuando se desgarra el templo, hubo un apóstol, digo, un seguidor, un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea, en el cual Jesús varias veces platicó con él. Fue con Poncio Pilato a reclamar que le diera permiso de bajar el cuerpo y enterrarlo en un sepulcro nuevo que había comprado. José de Arimatea era un fariseo, era una persona que tenía poder, que tenía voz, que tenía voto, que podía hacer algo por Jesús antes de que lo mataran, pero que simplemente se atrevió a hablar ante Poncio Pilato, ya cuando Jesús estaba muerto. Muchos de nosotros podemos ser como ese José de Arimatea, que queremos hacer algo ya cuando no hay nada solución, que queremos hacer algo ya cuando no actuamos cuando deberíamos de haber actuado. Que el Espíritu Santo nos llene de coraje, que nos llene de fortaleza para actuar ante cualquier injusticia que podamos observar en el mundo, que podamos actuar ante cualquier situación que desprestigie la dignidad de nuestros hermanos, sin importar las consecuencias que podamos pasar. Por eso antes la iglesia estaba llena de mártires. ¿Quiénes son los mártires? Aquellas personas que no tenían miedo de morir por Jesús. Aquellas personas que no tenían miedo de morir por la defensa de sus hermanos. Aquellas personas que trataron de vivir coherentemente en contra de la marea de la sociedad que podían vivir. Si yo les dijera, si Dios te pidiera ser mártir, ¿lo harías? Y muchos de nosotros, ay no, ¿qué va a pasar con mis hijos? Mi terreno, mi trabajo.
Y es donde vemos que ahí a veces nos aferramos a las cosas humanas y no a las divinas. Nos aferramos a nuestra comunidad más que el proyecto o el reino de Dios. Que no seamos como ese José de Arimatea, que al final quiso actuar, pero ya era demasiado tarde. Que el amor que Dios nos tiene nos motive a amar a todos los que nos rodean y podamos actuar en este momento preciso de nuestra vida. En este momento donde la sociedad sufre, donde hay muchos que sufren violencia, discriminación, esclavitud. Pidamos pues, queridos hermanos, a Dios y a la Virgen María, que nos hagan hombres y mujeres capaces de responder en este momento y en este instante con nuestro corazón ardiente en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, este es el tema de Jesús nos amó hasta el extremo. Les voy a mandar las notas, les voy a mandar una película. Ya saben que a lo largo de todo el curso bíblico les he mandado cantos, películas y demás, para que nos vayamos enriqueciendo, para que vayamos nosotros comprendiendo cada vez más y más nuestra fe. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, hermano, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.